Nosotros, para empezar, hemos pedido hoy al analista político y periodista, también responsable del blog El Atril, Julio Otero Santamaría, que pasara por aquí, que esté con nosotros. Lo hace a través de una videollamada. Creo que ya sí que podemos saludarlo, así que voy a darle, antes que nada, los buenos días. Hola Julio, muy buenos días. Muy buenos días, Emma. Muchas gracias por estar aquí en este viernes 24 de marzo. Ha pasado nada, solo algunas horas de que hemos vivido la sexta moción de censura que se presenta contra un gobierno de España, en este caso pues el que preside Pedro Sánchez. El grupo, ya lo sabe todo el mundo, que ha presentado esta moción ha sido Vox. En principio, Julio, vamos a analizar un poquito lo que ha pasado en estas últimas horas, digamos el seguimiento, ¿no?, que ha tenido la ciudadanía. Hablo siempre en líneas generales de esta moción de censura. Dista mucho, ¿no?, de la última que tuvimos en 2018 presentada contra Mariano Rajoy, en este caso. Sí, desde luego, la verdad que es un contexto completamente diferente, una correlación de fuerzas diferente y también, por supuesto, un objetivo diferente, porque en este caso el objetivo no era cambiar al gobierno, aunque ese debe ser el objetivo de la moción, pero ya Vox sabía que no contaba con los apoyos suficientes. Bueno, la moción de censura siempre se ha utilizado con este fin, con el de ganar relevancia, con el de desgastar al gobierno, pero durante los años 80 y 90 es verdad que se hacía pues en pocas ocasiones. De hecho, llegamos a la década de los 2010 con creo que 3 o 4 mociones únicamente, y en este tiempo... Las hemos tenido, si quieres te lo apunto, en 1980 contra Suárez, en 1987 contra Felipe González. Y ya damos el salto hasta las dos que ha tenido Rajoy en el 17 y el 18, que por cierto lo ha igualado ya Pedro Sánchez, que ha tenido una en el 20 y ahora en el 23. Exactamente, en los últimos años, como decía, pues se han producido más mociones que en las décadas anteriores de la democracia. Bueno, creo que cuando Podemos rescató esta figura, este recurso de la moción que estaba un poco en el olvido, pues quizás pudo servirle para ganar en ese momento notoriedad en los medios, para mostrar que su oposición era activa y efectiva, pero yo creo que esta no ha cumplido ese mismo objetivo con la misma eficacia, entre otras cosas porque ya Vox había presentado una previamente. Entonces, bueno, yo creo que quizás se esté abusando de un recurso que debe ser, yo creo, excepcional y que se debe utilizar sobre todo cuando se tengan los apoyos necesarios. El hecho de que se haya recurrido a un candidato independiente y, bueno, de una ideología distinta o con una trayectoria política distinta a la del partido que lo propone, que sea también una figura política de la transición, creo que es una buena idea, pero después de haber hecho una no hace tanto tiempo y en estas condiciones, yo no creo que le haya aportado muchos nuevos apoyos a Vox. Al contrario, creo que los partidos del gobierno pues han conseguido movilizar a parte de su electorado, y al Partido Popular tampoco lo ha desgastado ni lo ha puesto en un brete, porque yo creo que ha manejado bien la situación, ¿no? Pues no implicando a su líder, a Feijóo, en las intervenciones y también absteniéndose, con lo cual tampoco se le ha podido acusar de hacerle el juego al gobierno. Primer acercamiento, ¿no?, de lo que has visto en estos días en esta moción de censura, que ya nació fracasada porque se sabía por todo el mundo, ¿no?, que no se iban a obtener los votos necesarios para que el gobierno cayera, para que hubiera ese intercambio, ¿no?,
o relevo. Hubiéramos tenido de forma insólita también a Ramón Tamames como presidente del gobierno con 89 años de edad. Julio, que te voy a preguntar por esa particularidad, ¿no? Su edad avanzada, eso hay que reconocerlo. En noviembre de este año cumplirá los 90. Pero no sé también si eso es un factor que en política, donde estamos viendo a otros líderes, me voy a Estados Unidos con su presidente Joe Biden, o el propio Trump, ¿no?, que también es de una edad, podemos decir que avanzada. En fin, este debate de la edad, tú en política, ¿qué aristas le sacas, qué consideras que aporta, perjudica? Hombre, yo creo que la edad no debe ser nunca un criterio absoluto para juzgar a un político. La experiencia sí lo es más, pero bueno, tampoco la experiencia es una garantía de que se vaya a hacer bien o la inexperiencia de que se vaya a hacer mal. Tradicionalmente, en comunicación política, se ha pensado que una excesiva edad era un factor que electoralmente penalizaba al candidato. Que de Hasta forma en su contrario, inconsciente, creo que también ser demasiado joven también resta, ¿no? también resta, pero depende más del contexto geográfico, cultural, del momento, pero exactamente, lo ideal es lo que se dice una edad madura. Decía que tradicionalmente en la comunicación política se suele pensar que el electorado penaliza a un candidato demasiado mayor porque en el inconsciente tienen el deseo de un líder, digamos, con vigor, con fuerza, y claro, eso está reñido con una elevada tasa con una elevada edad. Pero también es verdad que, bueno, la esperanza de vida ha crecido enormemente en los últimos años, que cada vez hay personas ancianas que gozan de una buena salud, y por eso digo que no hay que tomarlo como un valor absoluto. Ronald Reagan se presentó por primera vez a presidente de los Estados Unidos con una edad avanzada, era un candidato mucho más viejo además que su rival demócrata, y él hizo una broma en un debate diciendo como que eso era una ventaja frente a su rival, y lo trató con condescendencia, hizo ahí una pequeña broma y salió muy reforzado a eso. La gente lo empezó a ver de otra forma, ¿no? Y en el caso de Tamames, yo creo que es que la edad es muy, muy avanzada. Entonces, bueno, no es a priori algo muy atractivo. Sí es verdad que se entendería a Tamames en cualquier caso como un presidente de transición, porque por su edad imaginamos que no va a vivir mucho más de una década y que su salud también se puede deteriorar en cualquier momento. Con todo el respeto digo que a pesar de que lo veo bien, no está en las condiciones, yo creo, más lúcidas ni mejores. Yo creo que sí, aunque sea de forma superficial, sí que es verdad que se le nota la edad, ¿no? Entonces no creo que fuera el candidato ideal, pero como digo, sí que veo buena idea que buscaran un candidato independiente de la transición y con otra trayectoria política, ¿no? Que no sea alguien al que se la escriba al entorno de Vox. Bueno, críticas. En cualquier caso, Perdón. En cualquier caso, también lo que creo que falla del candidato, a pesar de que, como digo, me parece buena idea el rescatar a alguien de la transición, que suscita consenso, que suscita prestigio, no me parece buena idea del todo la elección, porque Ramón Tamames no es alguien que tenga un tirón popular, porque es verdad que estuvo en segunda fila en la transición y no ha sido alguien que haya tenido un don de palabra, un liderazgo al nivel del resto de líderes de la transición, ¿no? De Adolfo Suárez, de Carrillo, de Fraga o de Felipe González. Un candidato a lo mejor como Alfonso Guerra, si Alfonso Guerra se distanciara de su partido, ¿no? Y desde el centro, desde la derecha, pues quisiera apostar por él, creo que sería mucho más efectivo, porque es experto, pero algo más joven, creo que está con más agilidad mental y bueno, pues tiene una trayectoria menos vacilante, ¿no? La trayectoria de Tamames, yo creo que también, aunque está en su derecho, le resta algo de credibilidad, ¿no? El dar tanto
tanto giro, ¿no?, en el espectro político. Yo creo que un candidato como digo, del perfil de Alfonso Guerra sería mucho más efectivo. Pero bueno, en cualquier caso, ya lo has comentado, ¿no? La moción nació muerta y su objetivo era más el de ganar notoriedad, el de ir, por así decirlo, calentando el ambiente de cara a las próximas elecciones generales. Efectivamente, estamos en año electoral. Primero vamos a pasar por las municipales y autonómicas, aquellas comunidades que tienen la cita pendiente, y luego, pues en diciembre se presupone que vamos a las urnas con carácter general. Hablábamos de las críticas que le han llovido de un lado a Vox, de otro al propio Tamames, que no solo ha sido por su edad, también por esos giros, por esa, esa presencia al principio, ¿no?, desde muy al principio con el Partido Comunista, y de repente aceptar una moción de Vox, que luego había días, y concedí algunas entrevistas en las que parecía que no tenía muy claro cuál era el partido que presentaba la moción. Son de esas anécdotas, Julio, que también pasan a la historia, como el hecho de que ahora sepamos pues que vende su discurso, como ha vendido otros libros, pues ahora también la moción se puede comprar. De hecho, tenemos ahí ya, como lo publican todos los medios desde hace ya más de 24 horas, ¿no? Sí, yo creo que la gestión en ese sentido de Vox tampoco ha sido muy buena, porque planearon algunas dudas en los días previos sobre si quizás había demasiadas discrepancias con el candidato, si el candidato tenía claro pues de qué se trataba en definitiva la moción, ¿no?, más allá de lo superficial. Y sí que hubo ciertas dudas, y creo que no beneficiaron tampoco ni a Tamames ni a Vox, pero el hecho de que, como dije antes, de que sea una persona que no esté muy en el entorno del partido, o que no se le identifique con las ideas del partido, eso sí creo que puede beneficiar al partido proponente, ¿no? Y sin duda por eso lo han hecho. Pero yo creo que, como decías, pues no se ha ejecutado con mucha precisión, porque creo que sí ha sido acertado su tono, que fue un tono amable, que se distancia del que habitualmente expresan los diputados y Abascal en particular, pero bueno, pues fue un discurso que estuvo algo disperso, en el sentido de que yo creo que tocó demasiados temas sin un hilo conductor, y que le faltó proponer soluciones. Y entonces, en ese sentido, sí creo que flaqueó un poco. Vamos a abrir un poquito, ¿no?, también el abanico. Hemos hablado del partido que propone esa moción, de su candidato, que lógicamente se ha llevado muchos titulares, pero vamos a ver qué ha pasado también con los demás, ¿no?, bajo tu punto de vista, quienes entraban en juego y tenían que hacer pues también su discurso. El primero de ellos, el propio presidente Pedro Sánchez. ¿Estás de acuerdo con esa versión que dice que el Partido Socialista ha rentabilizado esta moción de censura, poco más que ha sido un caramelito que le han puesto en el camino a las elecciones generales? No en exceso, pero como dije antes, yo creo que sí, que le ha venido incluso bien, que ha servido para activar a sus bases, para, bueno, pues copar titulares de prensa, revitalizarse, pero tampoco creo que en exceso, porque ha sido una moción que tampoco ha llegado mucho al ciudadano. Los políticos, los medios de comunicación, pues no tienen más remedio que hablar del tema, pero no ha sido una moción pues de la que se haya hablado mucho en la calle. También creo que otro error por parte de Tamames, y que le ha beneficiado al presidente, entre otros, ha sido que se filtrara su discurso días antes, ¿no? Ahí se pierde gran parte del factor sorpresa, aunque al fin y al cabo uno puede intuir los temas que va a tocar, aunque bueno, los presidentes y los políticos tienen asesores que les preparan sobre los distintos temas relevantes de los que se debaten día a día o en una sesión concreta. Yo creo que eso resta un poco de frescura, y bueno, pues también no dio
mucha imagen de seriedad, ¿no? El hecho de que estuviera rulando, como se dice coloquialmente, por los correos electrónicos de los periodistas días previos, creo que no ha ayudado y sí ha facilitado que la respuesta de Sánchez y de otros parlamentarios pues haya sido más eficaz. Ha habido parlamentarios, pues por nombrar alguno, un paisano, ¿no? En el puerto de Santa María, José Luis Bueno, de Unidas Podemos, ha intervenido también en la sesión. No sé si tuviste ocasión de seguir su intervención, Julio. Sí, seguí su intervención, no pude seguir las dos sesiones enteras, pero casualmente sí pude oírle en directo y bueno, pues es un diputado que lleva poco tiempo ahí en el Congreso, pero que sin embargo está ganando peso muy rápidamente y ya desde el inicio pues ha demostrado que su partido, Izquierda Unida, y el grupo de Unidas Podemos le está dando bastante responsabilidad porque ya ha intervenido en varias ocasiones. Hace unos días pues también lo escuchábamos presentar una proposición no de ley sobre las modalidades lingüísticas del español y en alguna ocasión también ha intervenido más, ¿no? La verdad es que el puerto de Santa María ha tenido a lo largo de su historia muchos diputados. Desde 1978 pues ya empezó con Rafael Alberti, que venía del exilio, pero que nació en el puerto de Santa María. Y en los últimos años, pues sobre todo creo recordar que habíamos tenido diputados del Partido Popular. Habíamos tenido a Alfonso Candón, que fue alcalde también de la ciudad y que ahora está en el Parlamento de Andalucía. Y no sé si me olvido alguno más, pero bueno, a lo largo de su historia, de la historia de la democracia, desde 1978 tenemos ya varios diputados y por distintos partidos. En el caso de Bueno, pues la vicepresidenta, ¿no? Además de su intervención, Yolanda Díaz, que también pues se ha comentado mucho, justo unos días antes de que ella anuncie esa decisión que dice es una de las decisiones más importantes que ha tomado en su vida. Que claro, que realmente la lectura es que la decisión ya está tomada, lo que va a hacer Yolanda Díaz es comunicarlo a la opinión pública, ¿no? Sí, yo creo que estaba tomada prácticamente desde el principio, desde que hizo público ese proceso de escucha, como lo llamó, y bueno, si no estaba tomada al 100%, pues estaba al 90%, ¿no? Siempre hay un 10% de esperar a ver qué sucede, ¿no? En el escenario político y en las encuestas y demás. Y yo creo que Yolanda Díaz ha salido más reforzada que Sánchez de esta moción porque a ella le hace falta más la notoriedad mediática, ¿no? Ella es mucho menos conocida, obviamente, que el presidente, que tiene siempre todos los focos, y además, bueno, necesita construir un proyecto y pues, necesita que se hable de ella y además creo que salió reforzada porque dio un buen discurso. Es una buena oradora, pero en esta ocasión en concreto creo que estuvo especialmente bien y ha recibido buenas críticas de los medios de comunicación. También le interesaba mucho estar en el foco de los medios porque, como bien has dicho, estos días presentará seguramente su candidatura, ¿no? Su proyecto electoral. Un proyecto electoral que se viene anunciando desde hace mucho tiempo y quizás eso en concreto yo sí creo que es un factor de desgaste, ¿no? Se habla mucho del anuncio, de la decisión y bueno, al final todos sabemos lo que va a pasar y se está alargando sin que se vista el muñeco, ¿no? Podríamos decir, no se dan titulares apropiados, no, al final siempre se habla un poco de lo mismo. También es verdad que está desgastando un poco al proyecto las divergencias con Podemos, pero en general yo estoy de acuerdo contigo, creo que esta moción le ha venido bien para su perfil político, para su proyecto electoral y te diría que más aún que a Pedro Sánchez. Tenemos que hablar del Partido Popular, lo has mencionado en parte, ¿no? Ese distanciamiento que quería Alberto Núñez Feijóo con respecto al escenario de moción, que además incluso trasciende a la misma, porque si cogemos hoy los titulares de prensa y demás,
precisamente están reflejando que tanto en Madrid la presidenta de la comunidad como él, como presidente del partido, pues quieren ya tomar distancia con respecto a Vox. Lo que pasa que no sé yo, Julio, hasta qué punto este planteamiento les va a salir bien, en el sentido de que creo que el electorado y la población en general, vamos, ya ha visto estas maniobras de me acerco, me alejo, me alejo, me acerco, ¿no? Sí, pero hay que tener en cuenta que Núñez Feijóo es como buen gallego, y no lo digo despectivamente porque yo soy de origen gallego, es un maestro de la ambigüedad y se mueve muy bien en la discreción. Y bueno, es alguien que también sabe decir en cada momento lo que conviene y sabe muy bien mostrar un perfil moderado. Entonces yo creo que Vox, más que darle un caramelito a Pedro Sánchez, se lo ha dado también al Partido Popular, porque yo creo que el Partido Popular ha resuelto bien la papeleta de, bueno, pues de no parecer que está atrapado por Vox, ni tampoco que le está siguiendo el juego al gobierno. Yo creo que ha elegido bien, ha elegido la abstención para no desairar a posibles votantes de Vox, a los que puede pues atraer a su seno, y por otro lado tampoco le ha dado un balón de oxígeno al gobierno en ningún momento, porque no ha votado en contra, ¿no? Como la otra ocasión, la ocasión previa, en la que el Partido Popular sí necesitaba distanciarse más de Vox. Yo creo que ahora, bueno, aunque está siendo obviamente crítico con el gobierno, Núñez Feijóo, ya por su talante, ya por lo que está haciendo, en líneas generales, no siempre, pero en líneas generales está mostrando un talante más moderado que Pablo Casado. Es un dirigente que tampoco se está ni mucho menos acercando al discurso de Vox, salvo en alguna ocasión, y entonces yo creo que esto le beneficia, ¿no? Quiero enseñarte la portada del Mundo, que ya que estábamos hablando de Feijóo, no sé si has visto que aparece en el Iodona, con esta imagen, podemos decir, poco vista antes del presidente. No sé si quieres hacer algún comentario. Presidente de los populares. Sí, bueno, es lo que hemos hablado en alguna ocasión, ¿no? Es la tendencia de los medios de comunicación no solo a la espectacularización, que es como se ha abordado la moción y cómo se suelen abordar los plenos en el Congreso, sino también a la llamada política pop, al tratar a los políticos como estrellas del pop. Y bueno, en un contexto donde pues hay cierto hastío de la política, donde cada vez todo es más superficial, más frívolo, más fragmentario, donde las ideas pesan cada vez menos, pues esto es una tendencia que si lo saben manejar, pues beneficia a los políticos, porque les da ese aire no de político aburrido, serio, sino de estrella del pop, y hace a los líderes más cercanos. Yo creo que la foto obviamente le favorece, me imagino que está hecho con esa intención, porque El Mundo tiene una línea editorial bastante cercana, ¿no? al Partido Popular, al menos en los últimos años. Entonces, yo creo que es un fenómeno pues que en cierta forma degrada la política cuando se abusa de él, que es verdad que es interesante conocer la vida privada de los políticos, sus aficiones, o verlos vestir de forma distinta, porque los humaniza y puede ser bueno también para la democracia, pero cuando se abusa de ello, de todas estas tendencias, yo creo más de la espectacularización, pero también de la política pop, yo creo que al final la política y la democracia se degrada y el discurso y el debate se frivoliza. Digamos que hay que hacer un equilibrio, ¿no? muy justo ahí, un ejercicio muy importante de equilibrio para parecer verdad y no algo, bueno, pues una impostura, ¿no? Julio, quiero hablar también de otro parlamentario que ha sido muy comentado también por la manera en la que intervienen normalmente, ¿no? Aitor Esteban, desde el Congreso, cuando toma la palabra. Y sobre todo también por la comparativa que hacía, ¿no? Esa metáfora entre el buque Tamames, que en fin, que si ya ha cambiado el color del casco, por toda esa literatura que le fue metiendo a su discurso, más bien en la línea general, ¿no? De cómo suele estar Esteban cuando toma la palabra, ¿no?
Mm. Sí, la verdad que fue ingenioso, fue algo distinto y atacó por ese flanco que comentábamos antes que tenía David Tamames, ¿no? Es bueno ser independiente, es bueno pues tener cierta evolución en el pensamiento de uno, pero vemos que el cambio pues es demasiado radical y quizá eso le pueda restar credibilidad o apoyos en ciertos sectores de la población. El discurso fue ingenioso, pero yo creo que es interesante destacar que el Partido Nacionalista Vasco ha contado en las últimas décadas, podemos decir que históricamente, con buenos oradores y con buenos portavoces en Madrid, en el Congreso de los Diputados, también en el Gobierno vasco, también en el partido, pero el actual yo creo que es brillante, más allá de lo que uno pueda pensar de sus ideas o de su proyecto, como también lo fue Iñaki Anasagasti, creo que fue también un buen portavoz, ¿no? A nivel de partido, pues Josu Jon Imaz también tuvo buenas valoraciones, o incluso Arzayus, que ha sido tan criticado, que es verdad que no era un orador de esta categoría y que, bueno, pues por las cosas que decía, pues ha sido mucho más criticado. También sabía conectar bien con su público, ¿eh? De hecho, yo creo que ha sido el político más carismático del nacionalismo vasco, pues, prácticamente desde la transición, por encima de algunos de los lendakaris que ha tenido la formación nacionalista. Hay algunos contraplanos como este, ¿no?, de Tamames, que son canela pura, porque, bueno, mientras que está interviniendo está diciendo lo que cree, lo que piensa, lo que está pasando, y la verdad es que la escucha, ¿no?, en ese momento de el que era candidato en esa moción, que también, para terminar y para despedirte, Julio, no quiero pasar por alto la moción en redes, ¿no? Y en Twitter, por ejemplo, pues ha habido muchos comentarios, no sé si tú has echado una miradita. Nosotros hemos intentado seleccionar algunos, es verdad que hacen todos referencias al candidato, no al partido que ha propuesto la moción. Bueno, hemos hecho una pequeña selección por ver por dónde iba Twitter, que ya sabemos que no, lo que pasa en Twitter no tiene por qué ser lo que esté pasando en verdad en toda la sociedad, pero de alguna manera condiciona, ¿verdad? Sí, sí, sin duda, exactamente igual que los medios de comunicación. Hay mucha gente que sigue la política por redes sociales, pero no es solo ya la cantidad de usuarios que tenga Twitter, que yo creo que sobre todo sirve para los convencidos, bueno, para animar a las propias bases, sino también que los medios de comunicación, los periódicos, este programa es un mismo ejemplo, amplifican ese efecto de las redes sociales porque también comentan lo que allí se escribe. Entonces, es un territorio a tener en cuenta, porque las redes sociales nacieron como una herramienta o como un medio, igual que existe la radio y la televisión, existen las redes sociales, pero yo creo que ya se han convertido, Internet en general, en un territorio que, mal que le pese a alguno, no se puede dejar baldío. Lo que hay que tener claro es cómo utilizarlo, porque está claro también que Twitter, al igual que el debate político, pues ha ido degradando. Al principio se podía debatir algo o que se podía utilizar como herramienta de escucha. Es verdad que a nivel de presidente del gobierno, jefe de Estado, es difícil, sino imposible, dialogar con los ciudadanos, pero sí que los alcaldes lo solían hacer, los diputados, etcétera, y hemos visto que con la proliferación de bots, de robots automatizados y de profesionales pagados, pues el ambiente se ha enrarecido mucho, y ya no solo por eso, sino que la polarización que caracteriza al debate político español pues se ha multiplicado por 2 o por 3 en Twitter, y bueno, también hay un problema con las cuentas falsas, con el anonimato, que precisamente fomenta eso, fomenta el tipo de debates crispados, incluso de insultos, que vemos a diario en Twitter. Pues queríamos solamente tener un pequeño reflejo. A una de las cuentas decía eso de voy a esperar a que salga la película, no quiero leer nada. De momento lo que ya sí ha salido es el libro,
porque se pone a la venta pues el discurso, la intervención de Tamames. Por último, Julio, ¿crees que cuando estemos ya en la próxima legislatura tendremos otra moción? ¿Esto ha venido para quedarse, digamos? Sí, sí, yo no lo descarto. Quizás no vivamos 3 en una legislatura, pero yo pienso que si el resultado es más o menos ajustado, y si hay partidos en crecimiento o si hay cambios de candidato, que también puede ser muy útil para un candidato nuevo, para un líder nuevo de un partido, pues por supuesto que sí, ¿eh? Esto puede haber llegado para quedarse. Muchas gracias por haber estado hoy con nosotros. Nada, seguro que volvemos a contar contigo, como siempre, con tus análisis de lo que está pasando de esa actualidad política. Un abrazo, Julio. Un abrazo, muchas gracias.